¿Cuál es la ciencia detrás de los alimentos bajos en sodio y en grasa? Para que lo descubran. Sean todos bienvenidos a este primer programa o este primer episodio del programa que hemos denominado Del Matraz al Fartón. Un servidor, el doctor Felisnando Isidro Cárdenas Torres. Y el chef Fer Cardoso. Estaremos compartiendo información muy valiosa y sobre todo de una manera muy digerida para que pueda ser de interés de quienes nos están acompañando desde las redes sociales. Muy bien, y vamos a iniciar con este primer episodio sobre los alimentos bajos en sodio y en grasa, o en conmemoración, mejor dicho, de las jornadas universitarias del conocimiento 2025 de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Para iniciar con este capítulo o con este tema, vamos a hablar sobre qué es un alimento bajo en sodio y en grasa. Exactamente. Pues bueno, dando un poco de contexto, Fernando, pues mucho se habla de que actualmente las nuevas generaciones y en general el público en general cada vez está más interesado, o personas que están interesadas en el cuidado de su salud, y como parte de este cuidado, pues también está el llevar una alimentación cada vez más saludable. He sabido, por ejemplo, que hay alimentos que pueden conducir a que consumamos ciertas sustancias que en exceso nos puedan ocasionar algún perjuicio de la salud, tal como es el exceso de consumo de grasas y el exceso de consumo del sodio, que generalmente lo encontramos, aunque no exclusivamente, en la sal común. Pues de eso queremos platicar un poquito aprovechando el contexto de la Jornada Universitaria del Conocimiento. Así es, y para definirlo, cuando les doy clase, la clase, digo que todo en México está regulado Ujú. y este de bajo en sodio y grasa, pues no es la excepción. Podemos encontrar la norma 086, ¿verdad? Exactamente, bien lo dices tú, ¿no? ¿Qué significa que esté regulado? Quiere decir que hay reglamentos que están establecidos en normas, ¿no? En este caso, normas de carácter obligatorio, las normas oficiales mexicanas, ¿no? Como la 086, donde se establece qué condiciones o qué requisitos debe tener un alimento para que éste pueda ser considerado y etiquetado como un alimento bajo en grasa, ¿verdad? Bajo en grasa y en sodio, y podemos ver cómo es bajo, cómo es libre, todo cómo es reducido también, todas esas leyendas que nosotros vemos en los productos pues empaquetados, industrializados, Ujú. pero esas leyendas, por así decirlo, pues deben estar reguladas bajo esta norma y es importante entenderlas porque pues sea reducido no necesariamente es que sea bajo. Pareciera que son sinónimos, ¿no? Porque, pues, en ocasiones la misma mercadotecnia también nos orilla a pensar que es prácticamente lo mismo, pero eso está bien establecido en las normas que acabamos de mencionar, la 086. Y hay alimentos, ¿no? Que por su propia, no vamos a decir su propia naturaleza, porque van a ser eh, alimentos que ya están procesados, incluso algunos de ellos caen en la categoría de ultraprocesados, pero son alimentos que ya desde el origen de la venta, pues ya por su formulación, pues son alimentos que son altos en grasa, ¿no? Por mencionar algunos, pudiera mencionar algunos tipos de productos de panificación, algunos productos que pueden ser emulsiones, como el caso de la mayonesa, el Así caso de es. la mantequilla, que propiamente, pues prácticamente es la mayor parte es grasa, ¿no? Sí, Y alimentos que a veces nosotros los consideramos o podemos tener la percepción, refiriéndonos al público en general, como saludables, como es el caso de los aderezos que luego acompañan también las ensaladas, ¿verdad? y los aderezos que dicen light, me acuerdo mucho cuando estamos en la maestría, estamos haciendo el aderezo, unos aderezos bajos en grasa tenían exceso en sodio y bajos en sodio tenían exceso en grasa, ¿no? Es lo difícil que ahorita vamos a abordar dentro de las formulaciones, quitar o reducir en este caso estos dos importantes ingredientes, cómo va a tener el efecto. Y también me acuerdo mucho cuando vimos el súper, podemos ver siempre ahí es también viendo en las redes sociales una sal y dice exceso de sodio, ¿no? Y dice, pues si es sal, obviamente va a tener sodio, es importante echarnos un clavado a la mano porque esas sales tienen pues, regular otro ingrediente. Ujú. Y en el momento de que ya es una mezcla de ingredientes, como por ejemplo la miel de abeja, ¿no? Eso no tiene exceso de azúcares, Ujú. porque es un ingrediente, igual la sal pura no está libre de esos sellos, pero cuando hay sales con un otro condimento o con otro ingrediente donde ya no es solamente pues sal, Ajá. ya lleva estos tipos
de sellos. Sí, ya se convierte en un producto en lugar de ser solamente un ingrediente, ¿verdad? Así es. Sí. Y su experiencia, ¿qué pues, se encuentra desde la tecnología de los alimentos reducir estos ingredientes? Pues es bien complicado, ¿no? Yo voy a platicar un poco desde el punto de vista tecnológico, por la formación que me ha tocado a mí tener en el tiempo que pues me ha tocado estudiar y seguir también explorando, que lo hacemos también en conjunto, Fernando, tú desde la parte gastronómica y un servidor desde la parte tecnológica. En tecnología de alimentos, pues estos ingredientes son fundamentales. ¿Y por qué? Porque tienen varias características que proveen a los alimentos y que el hecho de retirarlos, pues también se van con ellos, con estos ingredientes, esas características. Ejemplo, la grasa. Un poquito yo hablo desde el punto de vista tecnológico y ya tú también pues, nos darás tu punto de vista gastronómico en la percepción de sabores. Por ejemplo, en la grasa, pues la grasa da textura al alimento por su propia consistencia, por su propia viscosidad, dependiendo del tipo de alimento que sea. Y el hecho de nosotros tener un alimento con grasa, pues también permite, vamos a decir, esa lubricación al momento de estar haciendo la masticación y la propia palatabilidad. Y al mismo tiempo también tiene una influencia sobre la activación de las papilas gustativas y que esto pues influye en lo que tú nos platicarías en el tema del sabor. La misma grasa pues eso es uno de los componentes de las emulsiones. Mencionaríamos por ejemplo la mayonesa, la típica emulsión que muchas veces Podemos ver. por allá los que son del Dorado me van a entender cada vez mejor. Es una emulsión que se suele acompañar mucho con los alimentos, ¿no? La gastronomía mexicana, no solo en la nuestra, ¿no? Pero es bien común encontrar gran parte de ese producto es grasa. Entonces retirarlo resulta complicado, ¿no? Por lo que mencionaba. Se retiraría esas cuestiones. Y al mismo tiempo la grasa sirve como disolvente de algunos componentes que son aromáticos. Lo que querías que impacto tiene en eso. Esa parte. En esta parte, solamente se dice lo que la grasa es el vehículo de los sabores. Entonces, aparte, bueno, dentro de la parte tecnológica que quita estas características, pues va a influir en la percepción de los consumidores, se va a sentir esa necesidad, por ejemplo, en la parte de los aderezos, la masa de la panificación también va a tener esa dificultad. Y en la parte del sodio, pues también el potencializador de sabor número uno que tenemos, la sal, entonces retirarlo, pues va a disminuir todo ese potencial que se tiene. Y también, cuando estábamos en esa investigación de los productos de sodio, ahorita que hablaba de la panificación, hay estudios que en Estados Unidos el principal consumo de sodio es por la panificación, por los productos de panificación, precisamente por el desarrollo de gluten, por la misma parte que es importante del sodio, y les decía, el sabor, pues, se va a retirarlo, disminuimos esa percepción del sabor, porque puede ser que el sabor ahí esté. Ahorita vamos a hablar de algunas herramientas o técnicas que hemos visto en la literatura para poder contrarrestar esta parte, ¿no? Ujú. Algo muy interesante que hemos visto es que ni siquiera lo sustituyen, que ahorita vamos a hablar, que con una sola reducción sigue siendo apetecible para el consumidor, ¿no? Y ese también ya estamos, yo considero no sé si sobreestimulados, pero ya acostumbrados a esa Sí. textura de la grasa, de la sal. Umbrales, muchas veces nosotros tenemos umbrales que los sobrepasamos, ¿no? Y por más que le podamos seguir agregando cierto ingrediente, pues ya la percepción permanece básicamente en un mismo nivel. Y me encantó ahorita como Fernando mencionaba esa conexión, ¿no? Mientras yo decía, la grasa aporta esa textura en los alimentos, pero tú lo traduces también en términos de sabor, de cómo se percibe a esa sedosidad, ¿no? Y Ujú. ahorita que hablaba yo también que la grasa disuelve compuestos aromáticos, pero Fernando ya nos traduce que es un vehículo para los sabores, ¿no? O sea, yo quito compuestos aromáticos, a lo mejor las personas que nos escuchan pueden decir, ¿y eso qué? Pues los sabores y los aromas y los olores se van a ver impactados, ¿no? Así es, y ya para ir viendo esta parte, bueno, ya vimos lo que puede afectar, quitarlos, ¿no? Ujú. Y entonces, ¿cómo sería una buena forma de reducirlos o eliminarlos? Podemos ver ahí en la maestría, en la dirección de que usted hizo de la tesis aquí de un servidor,
pues, inulina, por ejemplo, ¿no? Algunas fibras, algunas mucílagos para esta sustitución precisamente de la grasa. Es correcto, ¿no? Hay varias formas, ¿no? Hay varias, vamos a decir, opciones dentro del mercado para poder buscar esa sustitución que puede ser parcial o acercarnos a hacer una sustitución completa, ¿no? O una reformulación para abarcar ambos términos, ¿no? Bien mencionaban ahorita que tú lo mencionabas, pueden ser algunas gomas como la goma Santana, la goma Watt, que pueden funcionar por sus propiedades de consistencia y viscosidad como un sustituto, ¿no? Y a la vez que retiramos esa grasa, que ya sabemos el exceso de grasa nos puede conducir a tener una dieta hipercalórica y luego conducirnos a su vez, por ahí los nutriólogos nos podrán guiar un poquito más de esa parte, a enfermedades o condiciones como puede ser el sobrepeso y la obesidad y todo lo que las comorbilidades que conlleva esto. Entonces, sustituirlo por una opción más saludable como estas que mencionábamos, como pueden ser esos mucílagos, esas gomas naturales, pues puede ser una opción. O lo que te tocó utilizar en tu Sí, tema, que tú lo propusiste, si recuerdas, esas la inulina. de carbohidratos, de polímeros, de hidratos de carbono, que tienen a su vez beneficios, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poquito más de esa parte? Sí, como comenta el doctor Niquitanes, o reducir de la grasa y al adicionar otro ingrediente, pues, como se dice, podría decirse, matamos dos pájaros de un tiro, ¿no? Reducimos la grasa y aparte damos, pues adicionamos, mejor dicho, la parte de la fibra dietaria, los prebióticos, Ujú. que van a ser importantes y van a tener un impacto también en la salud. Entonces tenemos dos posibles impactos benéficos en la salud con este tipo de sustituciones. La fibra es uno de los tanto, también algunos otros mucílagos, algunas otras fibras pueden tener ese doble beneficio en la sustitución o reformulación de los alimentos. Bien lo mencionaste, ¿no? Por ejemplo, el efecto doble que mencionas tú de reducir la grasa, tampoco es que estamos satanizando las grasas, ¿no? Sí, es el exceso de consumo de ellas. Y claro está el tipo de grasas que se consumen, ¿no? Sí, Y en esta cuestión que mencionabas tú, quiere decir entonces que lo que tú utilizaste como un sustituto no solamente es para contrarrestar el exceso de grasa, sino como un prebiótico, ¿no? ¿Qué es un prebiótico para que nos está viendo? bueno, no puede ser. Es mejor dicho, estos alimentos de los microorganismos que nosotros tenemos, pues en nuestro aparato digestivo, precisamente en el intestino grueso. Esos bacterias benéficos, esos microorganismos, hablando con temas generales, pues necesitamos tener nosotros un buen balance para no caer en un problema que se llama disbiosis, que es esa parte de un desbalance entre nuestros bacterias, microorganismos que tenemos. Entonces nosotros con esos prebióticos se van a alimentar los probióticos, que son estos microorganismos, esos bichitos para que nos entiendan, y pueden tener beneficios ya comprobados en nuestra salud intestinal, en el estado de ánimo. Hay unos estudios que relacionan toda esta parte. Entonces, vemos este doble beneficio. Este es en la grasa, ¿no? Y en el sodio, por ejemplo, también, voy a reconectar, ¿no? No es satanizar la grasa ni el sodio, porque al final del día son impuestos importantes también para funciones biológicas. Ser nutrientes o nutrimentos que necesitamos, ¿no? Lo que mencionábamos es el El exceso de exceso, ellos es lo que puede conducir a este sí. problema, ¿no? Y en el sodio podemos ver esa parte dentro de las reducciones sin sin sustituciones, también pueden ser o pueden llegar a ser buenas o apetecibles para el consumidor, Ujú. o si no, podemos encontrar algunos sustitutos, ¿no? Como el cloruro de potasio. Así es. ¿Y qué te parece también platicando un poquito de esto del sodio? Pues mira, yo voy a platicar cómo el sodio también es bien difícil de quitar. Mm, Y más aún que a veces no solamente se encuentra en la sal, se puede así encontrar en es. otros componentes, ¿no? Se puede encontrar enmascarado. Por eso es que productos como lo mencionabas hace un momento, que pudiera resultar sorprendente para el auditorio que nos está, pues vamos a decir, sintonizando. Resultaría un poco sorprendente que los productos de panificación puedan tener exceso de sodio, ¿no? Ya que casi siempre lo vemos más en algunos tipos de salsas, en algunos tipos de aderezos, en los embutidos, en productos enlatados, ¿no? Porque pues
La sal también funciona tecnológicamente como un agente de conservación Claro. al reducir vamos a decir, una característica que se llama actividad de agua, es decir, el agua que se encuentra disponible en los alimentos para que puedan crecer microorganismos o que se den algunas reacciones que deterioren al propio alimento. Entonces, reducirlo también hace que ese efecto conservador pues se vea, vamos a decir, comprometido, ¿verdad? Al Sí, mismo tiempo que también ya lo mencionábamos, ¿no? Permite también conservar o hasta cierto punto la textura de los alimentos al modificar algunas estructuras de macromoléculas como las proteínas. Y pues todo eso en conjunto dificulta el hecho de que lo podamos sustituir de manera sencilla, ¿no? Aunque hay opciones, ya las mencionaste sí. ahora mismo, ¿no? Pero decía la parte de los sustitutos, podemos encontrar cloruro de sal, bueno, cloruro de sodio con cloruro de potasio en mezcla. Eso tiene una cierta desventaja, por así decirlo, ¿no? La parte de como sabor a metal que puede tener. Y ese producto que les comento fue uno de los que utilizamos entre el aderezo que formulamos en la maestría. También hay otras, la misma reducción de sodio, la misma reducción y la incorporación de cloruro de potasio, se pueden enmascarar con especias, por ejemplo, con condimentos, que también, quitando el cloruro de potasio, también sirven para dar sabor, precisamente. Que es otra estrategia, ¿no? No solamente sustituir, como lo mencionabas tú, sino también se puede llevar a las estrategias que en tu proyecto de investigación propusiste, que es enmascarar esos cambios de sabor que pudiera haber por la reducción. O lo mencionabas ahorita, ¿cuál es la desventaja que tiene este sustituto? El sabor metálico. Es un sabor, un sabor metálico que queda, ¿verdad? Aunque algunos productos también pueden tener algunos enmascaradores de Así ese tipo es. de sabores, pero pues no todo el tiempo vamos a obtener una sustitución total, ¿verdad? Pero una reducción definitivamente sí es un beneficio, ¿no? Sí. Para poderlo convertirlo ya sea en un producto reducido o bajo, ¿no? O baje. Sí, Así es. Y también algo que comentan, ¿no? La relación que hacemos sodio, pues la vemos en la sal, pero también hay los conservadores o conservantes, ¿no? Todo ahí los invitamos a que lean las etiquetas de los productos que van a ver sodio, 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 más allá del producto de sodio solamente. exacto, sí. Es por eso de los embutidos, además del cloruro de sodio que puedan tener para el propio sabor, pues también se utilizan otras sales que contienen sodio dentro de su formulación, como son los nitritos y nitratos, ¿no? Ujú. Y pues la mayoría de las veces se van a encontrar que los embutidos, ahí viene En esa eso. etiqueta de exceso de sodio. Así es, y ya para finalizar, ¿qué perspectivas ve dónde se dirige toda esta parte, hablando de la salud, que es, sin duda hay una visión de las nuevas generaciones o del mercado actual, y precisamente qué necesidades está existiendo en la industria para adaptarse a este nuevo mercado? Bueno, para empezar, a mí se me hace un acierto el que se estén haciendo estos etiquetados que van también a la par de las tendencias que mencionábamos ahorita, de que como cada vez la población está más al pendiente del cuidado de su salud y la alimentación es una parte, un bloque Importante. fundamental, ¿verdad? Y el hecho de consumir, por ejemplo, un alimento bajo en grasa, que vamos a retomar cuál es la definición que tiene, ¿no? Ujú. Para que un alimento pueda ser etiquetado y considerado como bajo en grasa, debe tener menos de 3 gramos de grasa por cada 100 gramos de un alimento sólido. Y en el caso de los alimentos líquidos, debe tener menos de 1.5 Ujú. gramos de grasa por cada 100 gramos del alimento líquido. Podrán preguntarse, ¿y por qué la diferencia? Pues principalmente porque los alimentos que son de origen líquido es mucho más fácil que nosotros nos podamos exceder de las porciones, ¿verdad? Que un alimento sólido que tiene que pasar por un proceso de masticación y un alimento líquido, pues en los propios refrescos lo vemos también, ¿no? Es mucho más fácil excedernos, ¿no? Aunque paradójicamente las bebidas también nos permiten medirnos cuando lo hacemos de manera consciente, ¿no? En Claro. el caso del sodio, ahí cambia un poquito, ahí se considera un límite para decir abajo de esta cantidad ya es bajo en sodio, son 140 miligramos de sodio por cada 100 gramos también de proteína. Entonces, según esta definición y estando etiquetado,
es muy importante que se siga realizando e invitar a la población a que se informe un poquito de cómo es este etiquetado para que a su vez sigan conservándose pues el propósito de este etiquetado, porque esas tendencias que estamos observando actualmente, donde cada vez la gente está más al pendiente de su salud, cada vez la gente está más pendiente de no consumir alimentos o cuidar, regular el consumo de alimentos que tengan alguna agente que pueda ser nocivo en exceso, pues ha conducido a que se abra un nuevo mercado, Fernando. Las personas Sí, cada vez están consumiendo más alimentos saludables, más alimentos de nicho, y dentro de esos alimentos pueden estar algunos alimentos que se denominan funcionales, ¿no? Sí. así es, y también para los consumidores invitarlos y que den la oportunidad, primero que estén informados, Ujú. que lean las normas, que lean las etiquetas, que entiendan cuál es el contexto, cuál es la repercusión que tiene un exceso en el consumo de estos ingredientes y el beneficio de la reducción también del consumo. Y a veces pueden encontrar personas que pues dicen lo bueno es lo grasosito, ¿no? Lo rico. Y ese balance y esa oportunidad, ese tipo de ingredientes y la industria sobre todo, pues acercarse a los expertos, los investigadores, la gente que sabe, que entiende desde la parte del marketing, de la parte mercadológica, porque también desde ahí es la conexión con el cliente, hasta la parte de la tecnología de los alimentos, para poder encontrar estas formulaciones, sustituciones, reducciones ideales. Ujú. Y por esto vamos a encontrar el segundo video, los invitamos para que vean, vamos a hablar sobre las optimizaciones, porque no nada más es reducir, quitar, bajar. No nada más es el alimento. Se puede hacer obviamente de manera artesanal, se puede hacer de manera que yo haga la receta de la familia, ¿no? Pero también hay técnicas que están asociadas con la investigación y donde el gastrónomo también tiene una muy fuerte participación, que es la de optimización. Así que, Fernando, antes de despedirnos, me gustaría más o menos que también pudieras aprovechar el video para hacerle la invitación a quienes sean gastrónomos, a quienes están en el mundo de la gastronomía como estudiantes, como profesionistas o incluso, como es el caso tuyo, como estudiantes de posgrado ya próximo a terminar tu doctorado. Adelante, Fernando. Y es una área muy interesante, muy importante, poco explorada. Ahí vamos unos que otros adentrándonos en la parte de la investigación. Ya vieron esta parte de un de ese ingrediente que podemos ver en la cocina, cómo lo vamos a utilizar de una manera correcta y cómo podemos reducirlo. ¿Cómo podemos entender cuál es el impacto tecnológico? No nada más es hacer un pan y quitarle grasa, cómo se hace el gluten, bueno, cómo se forma el gluten, cómo se amasa, por qué, toda esta parte tiene trasfondo un porqué y la parte de mera investigación. Entonces, los invito a que den la oportunidad de hacer si están en México, un verano científico, hay oportunidades de investigar, acercarse a sus departamentos de investigación. Acérquense a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Quienes ya son estudiantes, acérquense a las diferentes áreas. Pueden acercarse a la administración, a la jefatura de carrera. Se pueden acercar a los laboratorios de investigación, a los laboratorios de práctica, para que puedan enterarse de qué participación pueden tener los gastrónomos. No solo los gastrónomos, ¿no? Quien esté en Quienes el área, pero estábamos aprovechando el tiempo por la temática que se está llevan llevando a cabo. Y bueno, para despedirnos, Fernando, yo también quiero agradecer también a la Universidad Autónoma de Sinaloa por darnos las condiciones para poder realizar este tipo de material, así la difusión del trabajo tan interesante que se hace dentro de la universidad, a la propia Facultad de Ciencias de la Nutrición y la Gastronomía, agradecerle a las autoridades que están al frente por prestarnos los espacios, por sí, darnos las condiciones y para poder sacar adelante estos proyectos y estas actividades en esta forma. así sí. Muchas gracias. Sí, ¿en dónde estamos? En el auditorio, en el laboratorio. Estamos en el Laboratorio de Investigación Doctor Francisco Cabrera Chávez, dentro de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía de la UAS, la Universidad Autónoma de Sinaloa. Sí, tienen las puertas abiertas. Si quieren preguntar los posgrados que se tienen aquí, pues aquí pueden venir con toda confianza y aquí se les dará informes. Así es, el posgrado que tenemos es el posgrado en Ciencias de la Nutrición y Alimentos Medicinales, en el cual
El perfil de ingreso es bastante amplio, incluye nutriólogos, incluye químicos, incluye gastrónomos, médicos, enfermeros, etcétera, un largo etcétera. Entonces, están las puertas abiertas del laboratorio, de la facultad y de la universidad. Así es, así que suscríbanse para el segundo video que vamos a hablar de optimización y más videos que van a surgir dentro de esta dinámica. Así Así que es. estén muy bien y hasta luego. Nos despedimos, no se les olvide que están en nuestro canal, el cual lleva por nombre Del matraz. del matraz al sartén. Muchas gracias.